Hay silencios que dicen más que cualquier comunicado oficial. Y lo que se vio en Bahrein no fue ruido, fue una pausa incómoda. Aston Martin presentó el AMR26 como el inicio de su era definitiva junto a Adrian Newey y la nueva unidad Honda bajo el reglamento 2026. La expectativa era alta, la ambición evidente, pero después de 3 días de test, el discurso cambió de tono. Lance Stroll reconoció públicamente una diferencia importante frente a los líderes. Autosport confirmó que el equipo no estaba en el nivel esperado. Fernando Alonso, siempre medido, habló de limitaciones que impidieron explorar el verdadero potencial del coche. No hubo dramatismo, pero tampoco confianza absoluta. Y ahí es donde la historia se vuelve interesante. Porque no es solo un coche nuevo, es un contexto nuevo, nueva normativa, nueva integración técnica, nueva presión. Y para Alonso, posiblemente una de sus últimas ventanas competitivas en la Fórmula 1. En este deporte, los comienzos no siempre definen el final, pero sí revelan tendencias. Y cuando los protagonistas hablan antes de que empiece la temporada, no es casualidad. La pregunta no es si el AMR26 es lento hoy. La pregunta es otra, mucho más profunda. ¿Estamos viendo un simple proceso de adaptación o el primer capítulo de una apuesta que necesita acertar rápido? Febrero en Fórmula 1 suele ser sinónimo de discursos medidos y mensajes optimistas. Pero en Bahrein 2026 el tono fue distinto. Lance Stroll habló abiertamente de una diferencia considerable frente a los equipos líderes en las condiciones observadas durante los test. No es habitual escuchar eso antes de la primera carrera. Autosport respaldó la sensación. Aston Martin no estaba en el nivel esperado tras 3 días de pruebas. Fernando Alonso, más prudente, reconoció que el AMR26 no pudo explorarse por completo debido a limitaciones de continuidad y ajustes pendientes. Sin dramatismo, pero sin euforia. Y ahí aparece la señal clave. Cuando un equipo admite que aún no entiende totalmente su propia plataforma, no se trata de marketing, se trata de adaptación real. En un reglamento completamente nuevo, donde la integración entre chasis y unidad de potencia define el rumbo del año, cada día cuenta. ¿Estamos ante un simple proceso natural de aprendizaje o frente a una advertencia temprana que puede marcar toda la temporada? En 2015, el proyecto McLaren-Honda llegó envuelto en promesas de revolución técnica, nuevo ciclo híbrido, ambición total, discurso de futuro. La realidad fue más compleja. La integración entre motor y chasis tardó en encontrar armonía, y el inicio marcó toda la temporada. No fue falta de talento, fue cuestión de sincronización. Hoy, en 2026, el escenario presenta elementos comparables. Nueva normativa, nueva unidad Honda, una arquitectura agresiva bajo la dirección de Adrian Newey y un proyecto que depende de que todas las piezas funcionen como una sola. Nadie está diciendo que la historia se repita, pero el contexto obliga a mirar atrás. Alonso ya vivió un ciclo donde el tiempo jugó en contra. Y ahora el factor tiempo pesa aún más. Con 44 años, cada temporada adquiere otro significado. Cuando una nueva era arranca con dudas técnicas, la pregunta no es si hay potencial, sino si habrá margen suficiente para desarrollarlo antes de que la temporada tome velocidad. ¿Y si el verdadero desafío no es el ritmo actual, sino la velocidad a la que deben reaccionar? Honda fue clara. Hay trabajo por hacer. Se realizaron ajustes visibles en refrigeración y empaquetado durante los test. Señales normales cuando un proyecto nuevo todavía busca equilibrio. Aston Martin también admitió que el nivel mostrado en Bahrein no refleja su objetivo real. Nada fuera de lo habitual en un cambio reglamentario profundo. Pero aquí aparece la dimensión que no se mide con cronómetro.
Red Bull y otros equipos apostaron por continuidad estructural. Aston Martin decidió reinventar gran parte de su ecosistema al mismo tiempo. Nueva fábrica operativa, liderazgo técnico renovado, concepto agresivo y unidad Honda bajo normativa 2026. Cuando tantas piezas cambian simultáneamente, la sincronización se convierte en el factor decisivo. La Fórmula 1 premia la precisión en el momento exacto. No basta con tener potencial, hay que alinearlo antes de que el campeonato avance. Y en este contexto, el desafío no es solo recuperar ritmo, es evitar que la presión externa acelere decisiones internas. Porque cuando la expectativa es tan alta, cada ajuste se amplifica. ¿Será esta presión un motor que impulse el proyecto o un peso que lo condicione desde el inicio? Aquí está el giro que cambia por completo la lectura. No se trata de un coche lento, se trata de una decisión estratégica de alto riesgo en el momento más delicado del ciclo. Adrian Newey nunca ha sido sinónimo de conservadurismo. Sus proyectos más exitosos también comenzaron siendo incomprendidos. La diferencia ahora es el contexto. 2026 no es una temporada cualquiera, es el inicio de una normativa que puede definir varios años. Alonso no necesita una promesa a 3 temporadas vista, necesita competitividad dentro de un calendario que no concede pausas. Si la integración entre el chasis radical y la unidad Honda encuentra equilibrio pronto, Bahrein será recordado como el punto de partida de una reconstrucción brillante. Pero si la estabilización se retrasa, la consecuencia no será solo un arranque complicado, sino una desventaja estructural difícil de revertir en un campeonato tan comprimido. Y cuando el margen de reacción se reduce, cada decisión pesa el doble. ¿Estamos ante el comienzo de una historia de redención técnica o ante una advertencia que solo se entenderá cuando el campeonato ya esté en marcha? La Fórmula 1 no espera a nadie. Los test de Bahrein no sentencian una temporada, pero sí revelan señales que merecen atención. Aston Martin ha reconocido que todavía no está donde quiere estar. Honda admite que hay trabajo por hacer. Y Alonso, con la serenidad de quien ya ha vivido ciclos complejos, sabe que cada inicio marca el ritmo del año. La pregunta no es si hay talento dentro del proyecto. Eso está fuera de discusión. La cuestión es si la sincronización llegará a tiempo para convertir esta apuesta en una historia de recuperación y no en una oportunidad que se escapa. Porque cuando el calendario arranca, ya no hay margen para discursos, solo para resultados. Ahora es tu turno. ¿Crees que estamos ante el comienzo de una remontada silenciosa? ¿O frente a un aviso que podría definir toda la temporada? Escríbelo en los comentarios ahora mismo.